Ya, para continuar, vamos a explicar también la utilización de la correlación de variables con esta tarea de investigación relacionada con pacientes respecto al pie diabético, con el uso de insulina y también con la relación de pacientes que tienen tiempo de aplicación de insulina, también los grados de pie diabético que pueden tener y cómo se pueden correlacionar entre ellos. Primero, pues lo que debemos determinar que vamos a tener era establecer la relación entre el sexo del paciente y la necesidad de insulina, eh, también la relación entre la edad y el grado de pie diabético, entre la asociación del pie diabético de Wagner y la hemoglobina glicosilada del paciente, y también el uso de insulina asociado a los años de padecer de diabetes en los pacientes. Por esto siempre pues también utilizamos el programa SPSS para poder determinar el estudio en el cual pues introducimos todos los datos según el número de pacientes, en este caso pues también determinando la edad, el sexo, la hemoglobina glicosilada, la glucosa tomada en ese momento del paciente, si utilizaban o no insulina, si el grado de pie diabético de Wagner y si tenían diabetes mellitus, el tiempo que tuvieron diabetes. Igual introducimos los datos, fueron un total de 100 pacientes, en los cuales pues aquí podemos introducir las variables en cuanto al número, todas fueron pues variables. A las únicas que les colocamos pues características fueron al sexo más, que si era masculino o femenino, si aplicaba insulina sí o no, el tipo de diabético, si era Wagner 1, 2, 3, 4 o 5, y con ello pues lo demás sí estaba, pues eran datos numéricos que los dejamos de esa manera. Entonces procedimos a utilizar cruces de variables, le dijimos dónde se cruzaban, analizamos los datos, nos usaban datos estadísticos descriptivos y nos íbamos a las tablas de contingencia. En estas pues tratamos de ir combinando pues los datos, por ejemplo, cuando queríamos relacionar, como decía aquí en la indicación, entre el sexo y la necesidad de insulina, pudimos ver que pues, eh, introducimos aquí el sexo y el uso de insulina del paciente. Lo que buscamos también cuando queremos relacionar dos variables, como sabemos, pues la prueba que se utiliza siempre es el chi cuadrado o la más que nos ayuda a podernos ubicar para poder ver algún tipo de relación de dos variables categóricas. Esto nos va a poder determinar que cuando max próximo esté el valor a cero, esté asociado, pues sea más pequeño o menor de 0,05, tiene más credibilidad al estudio. Este también se le llama coeficiente de relación de Spearman y pues también lo hemos utilizado para poder determinar la importancia de estos estudios. Estos pues para que tenga buena, sea el estudio tenga pues validez. Eso lo que nos permite es poder ver el antes y el después del paciente y poder determinar en el estudio la importancia de los mismos. Entonces, una vez yo ya había hecho el cruce de variables, pues vemos datos estadísticos y colocamos también otras evaluaciones de tipo nominales, como lo que son coeficiente de contingencia, de Kramer, de lambda, de incertidumbre, colocamos de chi cuadrado. Entonces, le damos continuar y podemos agregar gráficos, solo que pues para tratar de hacerlos mejor, los utilicé con dispersión de puntos para que tuviera un poquito más de, que sean más recientes, no tanto como los utilizados antes que eran de barras. Y pues como resultado hicimos el cruce de variables y aquí nos evalúan los datos en los cuales pues podemos ver que un total de 100 pacientes, número de 100%, en los cuales pues, nos establecen el porcentaje en el cual pues la relación entre el sexo femenino y masculino se supo que casi un 24% de pacientes se utilizaban insulina, de los cuales eran femeninos y 30% masculinos, y un 24% no utilizaban insulina, que era respecto a masculino, y 22% femenino. Para hacer la relación con la tabla de chi cuadrado, podemos ver que pues esta está lejos de 0,05, por lo que quiere decir que la prueba no es tan clara, no es una prueba tan significativa para poder establecer el estudio.
y pues no es, o sea, el género no es como el que va a determinar, o el sexo no es el que va a determinar que un paciente pueda tener diabetes o no. Entonces no es tan significativo y eso es lo que nos establece la evaluación. Vamos a verlo en el documento que lo tengo más claro, en el cual pues podemos ver que no había relación de variables en relación ante lo que es la edad y el grado de prediabético de Wagner, el cual que igual tuvimos el cruce de variables y nos dimos cuenta que el chico de grado de Pearson pues no tenía tanta significado tampoco porque era mayor de 0 por 0,5, o sea que quiere decir que tampoco tiene relación, eh, pues no tiene tanta relación tanto la edad como el pie diabético, ya que pues el paciente, dependiendo del estilo de vida que pueda llegar a tener, nos podría determinar que pues puede tener complicaciones, tanto un paciente que se cuide de edad avanzada, que sea diabético, puede estar bien sin ninguna complicación. Si podemos verlo en este gráfico, en el cual pues podemos ver que las edades donde más se establecía el número de pacientes era entre los 60 años, entre 60 y 80 años, de donde más había complicaciones, pero también había un rango entre los 40 y 60 años, donde los pacientes también sufrían de pies diabéticos. Entonces no tenía tanta relación tanto con la edad, sino que podía ocurrir en cualquiera de esos pacientes, sobre todo aquellos que eran mayores de 30 años. También hicimos una correlación con respecto a lo que es el pie diabético de grado Wagner y los niveles de hemoglobina glicosilada, que podemos ver eh, en la siguiente imagen, donde podemos ver la relación, en donde pues igual nos vamos nuevamente a analizar los datos estadísticos descriptivos, las tablas de contingencia, y pues relacionamos tenemos esto acá, y vamos a comparar lo que es la asociación pie diabético con hemoglobina glicosilada. Entonces vamos con los niveles de pie diabético del paciente y el nivel de hemoglobina glicosilada del mismo. Ok, hemoglobina glicosilada, perdón. Y nivel diabético Wagner, en los cuales igual nos vamos a los datos estadísticos en los que queremos ver pues chi cuadrado para relacionar dos variables y pues también relacionar con coeficientes de contingencia. A continuar incluso podemos mostrar gráficos si queremos, y aquí nos hace el análisis del mismo, donde podemos ver la relación donde los niveles de hemoglobina glicosilada y los pies diabéticos pues estaban casi relacionados, sobre todo en los niveles el nivel de hemoglobina glicosilada que estaban más altos, sobre todo los de hemoglobina glicosilada de 10, de 10 a 11, en los cuales se pudieron ver pacientes de 2 a 3 pacientes que tenían pie diabético grado 1 al 4, pues que se sabe, ¿verdad?, que entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, más relación puede tener el paciente a padecer estas patologías. Igual, pues no tampoco era tan significativo, porque vimos que el chico grado era no era menor de 0,05, entonces no podemos determinar que era algo concluyente, ya que pues a veces el paciente pues puede tener daños crónicos y presentar la diabetes. Inclusive pues aquí nos tira un gráfico, el estudio lo tira con un gráfico de barras, ¿verdad?, pero también se puede hacer en diagrama de dispersión de puntos. Lo podemos ver acá. Nos establece ahora que los niveles generalmente se establecieron concentrados sobre todo entre niveles de 15, donde había diabéticos entre 4, sobre todo diabético grado 4 y grado 1, y sobre todo cuando eran niveles de entre 5 y 10 casi, había mucha relación también de presentar diabético grado Wagner 4 y Wagner 5, o sea que la relación no era, podía tener niveles de hemoglobina glicosilada menores y presentar pie diabéticos grado 4, grado 5, ya casi miembros letales, e inclusive podían tener niveles elevados y no tener no tienen que tener por fuerza un pie diabético. Entonces esa es la conclusión de este estudio, de esta parte, de esta relación. Y por último, la relación entre si el uso de insulina se asocia o no eh, a los años de padecer diabetes mellitus. Entonces se hizo la correlación también, en la cual igual no fue significativa, en la cual podemos ver que el chico Arado nos estableció que era de 0,15, y este nos dice que pues no es concluyente tampoco el estudio,
porque no tiene que, en base a los años, no tiene nada que ver con la presencia del uso de aumentar los niveles de insulina, no aumentar la dosis de insulina, incluso pacientes que vienen de reciente tratamiento o de pocos años pueden tener niveles muy altos de insulina, incluso pacientes que tienen muchos años de ser diabéticos y que mantienen los mismos niveles de insulina. Entonces a esto llega la conclusión del estudio. Aquí podemos ver la relación de los porcentajes y ver pues que los pacientes pueden llegar a tener pues un recuento alto de insulina con poco tiempo de diagnóstico. Y con eso pues podemos entender dicho estudio. Eh, Concluyo con este video. Muchísimas gracias.